Buenas tardes, chicas, estamos con Gabriela Mancilla y con Lucrecia Mastrangelo, acá en los estudios de Conclusión. Bienvenidas, es un placer que estén acá. Gracias. Bueno, primero, Gabriela, te quería preguntar a vos, sos madre de Luana, primera niña trans argentina en obtener su DNI, y lo primero que quiero preguntarte es cómo fue ese proceso de lucha que seguiste hasta poder conseguir este objetivo, digamos. Bueno, fueron muchos años, o sea, intentar resumirte todo el proceso, lo único que te puedo decir es que entender que mi niña autopercibía su género de manera femenina sin tener información fue muy difícil. Lo único que hicimos desde la familia fue contenerla y abrazarla, escuchar el deseo de esta niña, acompañar lo que sentía. Y cuando sale la ley de identidad de género en el año 2012, intentamos darle un DNI que acreditara legalmente quién era para poder llevarla al médico, por ejemplo, ¿no? Pero Luana vivió como una niña, como lo que es, una niña transgénero, yendo a un jardín de infantes, por ejemplo, con un DNI que decía que era un varón. Y después de que se aprueba la ley de identidad de género, intentamos darle esa identidad legal y nos llevó un año. Recién cuando Luana cumplió 6 años de edad fue que logramos que se cumpla la ley de identidad de género, y fue la primera niña en todo el mundo que tuvo este beneficio, claro, es un sin judicializar el trámite. Importantísimo a nivel mundial. Es una bisagra. Exacto. Es una puerta que se abrió para que se empiecen a respetar las infancias trans y por ende a todas las personas trans, ¿no? Esto de creer que hay que esperar hasta los 18 años o que la persona trans no sabe quién es hasta que es mayor. No, la verdad que no, que la construcción identitaria no pasa por la genitalidad y se da en la primera infancia, en la primera manifestación del yo, de quién soy, con qué me identifico, pero la sociedad tiene muy marcado que este genital le pertenece a este género. Exacto. ¿No? Nos asignan un género al nacer en base a esa genitalidad, pero nadie nos pregunta cómo nos sentimos, ¿no? Es simple, este bebé tiene pene, debe de ser varón. Exacto. Comportarse como los varones. ¿Cómo se comportan los varones? ¿No? Asignar un rol y una expresión de género a esa genitalidad que evidentemente no está contemplado, que las personas trans vienen a irrumpir ese binario. Qué más dictatorial que eso. Totalmente. ¿No es cierto? Claro. Es tremendo, me imagino. Bueno, la sensibilidad que posees es increíble, la admiro, y quiero preguntarte también qué obstáculos tuviste para llegar a esto, a este ¿qué obstáculos campeonato, tenemos? diría yo, logrado esta Copa Mundial. ¿Qué obstáculos tenemos al día de hoy? Bien. Porque no es que superamos esos obstáculos, conseguimos el DNI y está todo solucionado. Claro. La sociedad no avanza al nivel que avanzan las leyes, por ejemplo. Entonces, que haya una ley de identidad de género no significa que la sociedad entienda, que la sociedad abrace, que no excluya, que no violente, que no discrimine. Entonces, el proceso continúa y los obstáculos los seguimos superando a diario. Es una lucha continua, entonces. La educación que tenemos es binaria, es machista, es patriarcal. Nos enseñan a encajar dentro de las normas preestablecidas y cualquier niño o niña que no encaja en esa norma es excluido o excluida inmediatamente. Lo que nosotros aspiramos es que se modifique la ley de educación sexual integral, que se abre de las distintas corporalidades, que no se hable solamente de hombres y mujeres, porque hombre y mujer es una construcción sociocultural, no te lo define la genitalidad. Por ejemplo, mi niña viene a dar cuenta de eso también, ¿no? De que la identidad de género es autopercibida desde la primera infancia, que el camino correcto es acompañar, no reprimir, no violentar, dejar que las niñas sean libres. No que hagan lo que quieran, que sean libres. Esto es algo que no se elige. Está buenísimo también aclararlo porque te dicen, ¿cómo puede elegir a esa edad? ¿No? Y esto no se elige, se siente. La construcción de la identidad es personal y es la vivencia interna de cada ser humano. Entonces lo único que hay que hacer es limitarse a escuchar y acompañar, pero al tener solamente 2 colores en este mundo, rosa y celeste. Si no encajas en el rosa, tenés que encajar en el celeste. Claro, la importancia de la educación que deben tener los padres también, para poder percibirlo y ser más sensible también al acompañamiento.
Bueno, te iba a preguntar también esto de cómo continúa la vida de Luana después del DNI, pero bueno, me estás diciendo que todavía la lucha sigue y que hay muchísimas cosas más por las que luchar y reivindicar, ¿no es cierto? Igualmente, vos imaginate que el DNI a Luana se lo dan a los 6 años, ¿no? Una niña que elige su nombre a los 4 años de edad, que me dice, no soy nena, me lo dijo a los 2 años, a los 4 años elige su nombre por el cual desea ser nombrada, llamada, identificada, y a los 6 años logramos que sea el primer DNI en el mundo. Hoy tiene 11, hoy ya tiene 11 años, está entrando en la preadolescencia, y la exigencia de la sociedad es con su cuerpo ahora, ¿no? O sea, bueno, vos te sentís niña, vas a ser una mujer, bueno, pero parecete físicamente a ese modelo y a ese estereotipo de mujer que la cultura te marca. Y la verdad es que lo que yo quiero para mi niña y para todas las infancias es que vivan su corporalidad en absoluta armonía. O sea, no tienen por qué empezar a transformar ese cuerpo para encajar dentro del binario con operaciones, con hormonación, porque si no, no te respetan tu identidad. Esta corporalidad libre, ¿por qué no puede, no, ser portadora de un pene? ¿Por qué no? Hay niñas que nacen con vulva, son niñas cisgénero, y hay niñas que nacen con pene y son niñas transgénero. No tendría que haber ninguna complicación. Totalmente. Pero la cultura no está destinada para esto. Bien, ¿pensás que es generacional No. la aceptación? No, hay personas muy jóvenes que rechazan absolutamente este tema y hay personas muy adultas, grandes, abuelos, abuelas, que abrazan y que han contenido a lo largo de la historia a muchas personas trans. Hay mucha influencia de la iglesia, de estas creencias religiosas, de esta ideología de género que hay que derribar, que está mal que una niña trans vaya a una escuela. Derribamos un montón de mitos, ¿no? Siendo visibles. Pusimos en el tapete lo que teníamos, y es que todas las personas trans fueron niños y niñas. No fueron oídos y oídas nada más. Exacto. No hay infancias acompañadas. No existe en la historia una infancia trans dentro de un jardín de infantes, dentro de una escuela, como existe ahora a partir de Luana. Bien. ¿No? Pero bueno, tiene que cambiar la cultura, tiene que cambiar la sociedad, tiene que haber menos violencia, más información. Esto de creer que una persona, no sé, es hombre porque tiene pene. No, el pene es una parte más del cuerpo y la construcción identitaria no pasa por ahí. Confundir con orientación sexual, ¿no? Una niña trans no es una persona gay, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha desinformación y mucho miedo a lo desconocido. Exacto. ¿No? A mí me presentaron 2 colores toda mi vida, rosa y celeste. Me presentás un arcoíris y no sé qué hacer. Claro. Porque estoy acostumbrada al rosa y al celeste. Por la comodidad también de mantenerse en esos pensamientos, quizás. Totalmente. O tener algún tipo de miedo de ir un poquito más allá y investigar un poco más y aprender. Prejuicio. Prejuicio. El que dirán, cómo pesa la mirada Esto de lo otro. estipulado también, lo que ya el sistema mismo nos impone, la publicidad también, creo que estamos atacados por un montón de flancos. Sí, y en la donde, cultura en general. exacto, la cultura en general. Sí. ¿Qué importancia entonces tiene esta lucha y bueno, este hito histórico, se puede decir? La verdad que sí, es un hito histórico. A partir de ese 13 de octubre que se le entrega el DNI a Luana, hoy hay más de 100 DNIs en el país entregados a menores de edad, con su cambio registral, con su cambio de género, con el nombre con el cual desean ser llamados y llamadas. Después de la presentación de los libros que escribí, Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, también, ¿me entendés? Hay un antes y un después porque hay material de estudio. Exacto. Estoy dando charlas en todas las universidades del país, en otros países también. Yo Nena, Yo Princesa está traducido al italiano, se va a traducir al inglés y al francés. Se va a hacer una película que están rodando, que van a empezar a rodar, están haciendo el guión Jorge Maestro y Sergio Baiman para tener una película el año que viene en el cine que hable de este tema, que se instale la infancia trans, porque es una realidad de la que nadie se hizo cargo a lo largo de la historia. Y en donde se debe respetar fundamentalmente el derecho, un derecho.
derecho humano. El derecho humano, exacto. Tal cual. Lucrecia, El laberinto de las lunas es el documental en el que estás trabajando. Tuve la posibilidad ya de charlar con vos. Y me quedó dando vuelta en una de mis preguntas algo que vos dijiste, que es este proceso evolutivo que estamos pasando y que no es para nada fácil. ¿Cómo lo encarás en este documental a esta temática? Mira, yo creo que es como todas las temáticas difíciles que yo trabajé en otras películas mías. Ya venía vengo. Sigue insistiendo. Sigue. No se cansa, difícil. Está muy bien. Donde hay que visibilizar, y es un proceso, y nos falta muchísimo, y nunca va a alcanzar la cantidad de documentales y películas para seguir hablando de esto, ¿no? Nunca van a ser muchos. Siempre va a faltar seguir adelante, como hoy también seguir hablando de los nietos recuperados, los desaparecidos. O sea, son temas tan fuertes y tan necesarios para la sociedad, que nunca pasan de largo, ¿no? Es decir, por más que el tema ya lo sabemos. Y acá el tema ya lo sabemos es como entre comillas, pero en realidad hay una hipocresía muy grande todavía en el sistema de salud, en la educación, que tenemos que trabajarlo en forma constante. Y a conciencia, ¿no? Y a conciencia, sí. Yo me siento a veces privilegiada como directora de cine en estar con estas temáticas y poder aprender todo el tiempo. Constantemente. ¿No? ¿Viste? Uno tiene una tesis o una teoría y decís, bueno, voy a hacer un documental sobre esto, y cuando entras en el campo, en territorio, escuchar los testimonios, realmente me sacuden las creencias, me sacude lo que yo pensaba, y me siento una privilegiada de poder estar ahí escuchando, ¿no? Mirando y tratando de humanizar la mirada frente a ciertas problemáticas, ¿no? Me parece que ahí se trata de esto, que la salud debería humanizar su mirada hacia las personas, la educación debería humanizar la mirada. Tenemos una cosa muy frívola, los medios de comunicación tienen una imagen hegemónica de lo que debe ser una mujer o un hombre, o un niño o una niña. Y de las relaciones también, de cómo se deben relacionar. De las relaciones también, claro. Entonces estamos como muy lejos todavía, me parece. Uno dice, sí, estamos evolucionando. Va a ser un proceso muy largo. Y esto capaz que es un granito de arena. Yo además tengo un jardín de infantes, entonces esto de las infancias trans me pegó como más todavía, porque dije, ¿cuánto podemos hacer nosotras, las maestras jardineras, los jardines, con los papás, para poder empezar a abrir las puertas, la cabeza, y poder empezar a mirar de otro modo, poder pensar en una infancia libre? Y pensar libre y sin conflictos también, que a futuro siempre generan problemas para... Yo pensándolo como, no sé, me pongo en un niño cuando yo era niño, y diferentes cuestiones que me sucedían y cómo a uno lo afectan de adulto también. Entonces, tener un pensamiento más abierto, más libre y a conciencia, como vos decís, me parece que es muy importante. ¿Y qué significa para vos también poder comunicarlo a esto? Porque lo estás plasmando ahora con esta producción. Claro, siempre me pasa que no sé si voy a estar a la altura de es muy difícil. Cuando hice la película de Sandra Cabrera, que tenía tanto valor en su vida, una militante sindical asesinada y tal, yo no la conocí, pero bueno, todo lo que me contaban, yo pensaba, la película estará a la altura de los ovarios que tenía esta mujer. Y creo que sí, movilizó mucho acá en Rosario esa película, y todavía sigue dando vueltas. Entonces con esto pienso lo mismo, ¿no? Es un compromiso enorme de poder respetar tal cual lo que estoy escuchando, de poder recortar eso que es más importante de todo el relato, ¿no? Y de estar a la altura de lo que merece esta problemática para poder difundirla, para que se visibilice, ¿no? Para que no sea tan difícil para los niños, que cuando sean más adolescentes o adultos ya estén en un terreno bastante más allanado con esto. Que no les cueste tanto como a nosotros. Exactamente. Bueno, yo te tengo que preguntar, porque aparte de ser curioso, soy ansioso. ¿Cuándo se estrena el documental? Quiero una fecha, tirame una fecha. Y es lo más difícil, Yo calculo que el año que viene estaríamos en algún te pasa, momento, por ejemplo, mitad de año. Como vos me decís, vas
recibiendo más información, te vas dando cuenta de otras cosas, ¿lo querés modificar de alguna manera? Sí, y hay momentos que tenés que poner un cierre ya y decir hasta Sí, acá, porque si no- cierro porque es muy amplio el tema y Claro. aparecen muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. Pero también lo que nos pasa a los realizadores y sobre todo locales de acá de Rosario o del interior del país es que visibilizar estos materiales, buscar pantallas de proyección es súper complicado, Claro. ¿no? No vienen del Cine El Cairo a pedírmela la película. Tengo que ir yo a golpear la puerta y decir, y como me conocen, posiblemente conseguiré una fecha. Y una película en una fecha no existe, Claro. digamos, ¿no? Entonces ese es un camino dificilísimo que tenemos que empezar a caminar una vez que la película está terminada. O sea, no Bueno, es fácil convocamos entonces lograr a caminos de productores difusión. o ¿Cómo no? a la Secretaría de Cultura y a los lugares en donde se pueda proyectar. Cuando tengamos la fecha se lo vamos a pasar. Por supuesto, y Y buscar esperamos ventanas. que la difusión sea ampliamente y que seguramente va a ser un éxito este documental. Bueno, Muchísimas gracias por su visita a Gracias los a estudios de vos. conclusión. Gracias.